¿Alguna vez te has imaginado que incluso la forma en que cuidamos a los animales puede revelar el carácter de Dios? Esta historia inspiradora tocará tu corazón de una manera que quizás nunca hayas considerado. Mira hasta el final y descubre cómo una mujer sencilla y su fe silenciosa lo cambiaron todo. Marta tenía 46 años y era una agricultora en una zona rural de Colombia, no muy lejos de Bucaramanga. Criada en el campo desde niña, heredó la propiedad de sus padres y la transformó con sus propias manos a lo largo de 2 décadas de trabajo honesto. Viuda desde hacía 5 años y madre de 2 hijos adultos que vivían en la ciudad, pasaba la mayor parte de sus días sola, entre pastos, corrales y oraciones. Marta no era una mujer de muchas palabras, pero su corazón latía con un propósito claro: que su finca fuera un reflejo del reino de Dios, incluso en los detalles más sencillos, como la manera en que trataba a sus animales. Siempre se levantaba antes del amanecer, preparaba su café, leía la Biblia sentada en el porche y luego se dirigía al establo. Todos los días, antes de alimentar al ganado, hacía una breve oración, pidiendo a Dios que la ayudara a cuidar bien de cada ser vivo bajo su responsabilidad. Marta creía firmemente en Proverbios 12:10. El justo cuida de la vida de su bestia. Y eso moldeaba no solo su trabajo, sino su fe práctica. Mientras otros veían al ganado como mera mercancía, Marta veía allí criaturas creadas por Dios, dignas de respeto y cuidado. Su rebaño estaba limpio, bien alimentado y libre de maltrato, aunque eso exigiera más tiempo, más paciencia y más inversión. La región donde vivía Marta era conocida por su ganadería agresiva. Muchos vecinos usaban métodos rudos para manejar el ganado: gritos, descargas eléctricas, castigos físicos. Pensaban que la dureza era sinónimo de eficiencia. Cuando veían a Marta acariciando a los terneros o hablando suavemente con una vaca en trabajo de parto, se burlaban de ella, diciendo que los criaba como si fueran mascotas, no ganado para vender. Pero ella no se ofendía. Con una sonrisa tranquila respondía: prefiero ser recordada por cuidar bien que por ganar rápido y mal. En el fondo, Marta sentía un peso en el corazón al ver cómo la codicia había endurecido muchos corazones a su alrededor. A pesar de tener menos animales y un ritmo de producción más lento, su finca siempre mantuvo una clientela fiel en la ciudad, gracias a la calidad de la carne, al buen trato a los animales y a su compromiso con la ética. Pero Marta nunca buscó aplausos ni reconocimiento. Su motivación era espiritual. En su diario escribía oraciones pidiendo que la manera en que cuidaba al ganado fuera un testimonio silencioso del amor de Dios, ese amor que se revela incluso en los gestos cotidianos. Señor, que hasta los animales sientan tu cuidado a través de mí, anotó una vez. Y aunque no lo sabía, esa oración sembraría semillas mucho más allá de lo que imaginaba. Suscríbete al canal para más historias que inspiran el alma. Deja un amén en los comentarios si crees que hasta en lo simple Dios se manifiesta. Una mañana, Marta recibió una llamada inesperada. Un representante de una asociación internacional de exportación ética quería visitar algunas fincas de la región. Estaban buscando socios que cumplieran con estrictos estándares de bienestar animal y sostenibilidad, criterios poco comunes en ese territorio. La noticia corrió entre los vecinos, que de inmediato comenzaron a maquillar sus propiedades. Pintaron cercas, limpiaron establos a las prisas y escondieron herramientas de contención agresivas.
Marta, sin embargo, no cambió nada. Continuó con su rutina de siempre, orando al amanecer, limpiando los corrales con calma, alimentando a cada animal con atención. En su corazón solo dijo: Señor, si es tu voluntad, que vean lo que realmente importa. 2 días después, llegaron 3 extranjeros acompañados de un traductor y un consultor colombiano. Vestían ropa sencilla, pero sus ojos eran atentos. Marta los recibió con una sonrisa y café recién colado, como hacía con cualquier visita. El equipo recorrió toda la propiedad. Hizo preguntas detalladas sobre el manejo de los animales, los métodos de alimentación, vacunación, incluso sobre el proceso de sacrificio del ganado. En cada respuesta, Marta fue transparente, sin jactarse. Mostró los terneros recién nacidos siendo lamidos por sus madres, los corrales limpios y secos, y el espacio adicional que mantenía para evitar que los toros se lastimaran entre sí. El grupo tomaba notas en silencio, con expresiones de asombro, como si lo que veían fuera demasiado raro para ser común. Al final de la visita, uno de los representantes extranjeros, un hombre canoso con mirada serena, se acercó a Marta y le preguntó si tenía algún tipo de formación en manejo animal moderno. Ella sonrió y respondió con sencillez: Mi manual es la Biblia, y mi corazón lo guía a la paz. El traductor dudó por un segundo, quizás sin saber cómo traducir eso en términos comerciales, pero el visitante solo asintió con una sonrisa sincera. Antes de marcharse, pidieron permiso para tomar algunas fotos y elogiaron el ambiente extrañamente tranquilo de la finca. Marta los acompañó hasta el coche, sin crear expectativas. Para ella, lo más importante era que hubieran visto la esencia de lo que allí se vivía. Una semana después, el mismo consultor colombiano regresó solo. Traía una propuesta oficial en mano. La empresa internacional quería firmar un contrato con la finca de Marta para la exportación continua de carne con sello ético, pagando un valor muy por encima del mercado local. Era un reconocimiento que ella nunca había buscado, pero que llegó como fruto de una vida de obediencia silenciosa. Marta se quedó sin palabras por algunos minutos. Recordó cada oración hecha en el establo, cada madrugada en que lloró sola, pidiendo fuerzas para continuar cuando los recursos escaseaban. Aquella oferta era más que un contrato, era una respuesta, una señal de que Dios había honrado su fidelidad, incluso en el cuidado de los animales. Después de firmar el contrato, Marta se sentó en el porche con la taza de café en las manos y los ojos llenos de lágrimas. Miraba el pasto, donde las vacas pastaban tranquilas, y sentía una mezcla de gratitud y humildad. No se trataba del dinero, aunque el nuevo acuerdo era una gran bendición para su estabilidad. Se trataba del testimonio. Señor, si hasta en el silencio del fin se sentido campo, tu nombre fue glorificado, entonces valió cada renuncia. Susurró con voz entrecortada. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que su finca no era solo su trabajo, era su ministerio. Un lugar donde el evangelio se vivía con manos curtidas y un corazón limpio. ¿Te tocó esta historia? Suscríbete y comenta «Dios es fiel» si también crees que Él honra la obediencia hasta en lo más sencillo. La noticia se esparció rápidamente por la región. Los vecinos, antes críticos, ahora miraban a Marta con admiración contenida. Algunos decían que ella tenía suerte. Otros intentaban imitar sus métodos, pero sin comprender el corazón detrás de cada acción. Marta, sin embargo, no se envaneció.
Siguió cuidando a los animales del mismo modo, hablándoles, cantando himnos mientras limpiaba los corrales, orando en silencio mientras aplicaba medicina a los heridos. El nuevo contrato trajo mejoras. Compró equipos nuevos, contrató a 2 ayudantes de la comunidad y pudo pagar deudas antiguas. Pero nada de eso cambió su esencia. Seguía leyendo Proverbios 12:10 todos los días y seguía arrodillándose sobre la tierra húmeda para agradecer por un amanecer más. Con el tiempo, Marta se dio cuenta de que algo aún más profundo estaba ocurriendo. Sus 2 empleados, jóvenes de la región que antes veían el trabajo en la finca solo como un empleo temporal, empezaron a cambiar su forma de actuar. Al principio, les parecía extraño verla orar por los animales o pedir dirección a Dios antes de tomar decisiones simples. Pero poco a poco comenzaron a preguntarse por qué tenía tanta fe. Marta nunca imponía nada, solo contaba con ternura. Yo los cuido porque Dios también me cuida así, con paciencia, con amor. Un día, uno de los chicos le pidió orar con ella, y allí, en medio del corral, con botas sucias y olor a campo, una semilla de fe fue plantada. Esa transformación silenciosa no se limitaba a la finca. Un veterinario local, que había atendido el rebaño de Marta durante años, quedó tan impresionado con la forma en que los animales reaccionaban a ella que comenzó a recomendar su finca como referencia ética para otros productores. Esto abrió puertas para que Marta diera pequeñas capacitaciones en la iglesia local y en reuniones de ganaderos. Hablaba con sencillez, pero con la autoridad de quien vivía lo que predicaba. No era teóloga, pero sus palabras llevaban el peso de quien caminaba con Dios todos los días, en el barro, en la rutina, en la verdad. Dios no separa lo sagrado de lo cotidiano, decía. Él entra al corral, sí, porque allí también puede florecer el reino. La repercusión llegó incluso a la radio comunitaria, que hizo una breve nota sobre el ejemplo de fe y cuidado animal de la finca Esperanza, nombre elegido por Marta muchos años antes, inspirado en Romanos 15:13. Al principio, se sentía tímida con tanta atención. Nunca buscó los reflectores, pero una señora de la iglesia le dijo algo que se le quedó grabado en el corazón. Cuando la luz de Dios brilla en nuestra vida, no tenemos que escondernos, solo hay que señalar hacia Él. Con eso, Marta entendió que su testimonio silencioso podía alcanzar más de lo que imaginaba. Y, poco a poco, se fue abriendo a contar su historia, no para exaltarse, sino para que otros vieran cómo incluso un corral puede ser lugar de milagros. Durante una visita de seguimiento de la empresa internacional, uno de los representantes comentó que su finca se había convertido en un ejemplo raro de ética práctica. Marta rió con humildad y dijo: «Es que aquí hasta los bueyes aprenden sobre la gracia». Aquella frase, dicha casi como una broma, tocó profundamente al traductor, quien preguntó si ella podía contarle más sobre su fe. Marta lo invitó a sentarse en el porche, sirvió café y comenzó a hablar sobre cómo Dios la cuidó en los años difíciles después de la muerte de su esposo, sobre cómo la crianza de sus hijos estuvo regada de oración y sudor, y cómo su relación con los animales era, en verdad, un reflejo de la bondad que ella misma había recibido de Dios. ¿Sientes que esta historia habla a tu corazón? Suscríbete ahora y escribe amén si crees que el amor de Dios puede florecer incluso entre el barro y los animales. El traductor quedó visiblemente conmovido por las palabras de Marta. Al final de la visita, dijo en voz baja:
Yo no creo mucho en la religión, pero su paz es diferente. Dan ganas de conocer a ese Dios al que usted sirve. Marta no insistió. Simplemente respondió con cariño. Él ya te conoce y te está esperando. Aquel encuentro, que parecía solo una etapa técnica del contrato, se convirtió en una oportunidad más para sembrar el reino. Para Marta, cada conversación, cada visita, cada mirada curiosa era una chance de mostrar que el Evangelio no está solo en los altares. Se manifiesta en las decisiones diarias, en la forma en que tratamos incluso a los que no hablan, no se quejan, pero sienten, los animales. Una tarde, mientras limpiaba el establo con la ayuda de sus 2 empleados, Marta los llamó para una pausa. Se sentaron bajo la sombra de un mango y ella compartió un pasaje que había leído esa mañana en su devocional. Hablaba sobre la mayordomía, el principio de cuidar con esmero todo lo que Dios pone en nuestras manos. Esto aquí, dijo ella, señalando el campo, es más que tierra, es misión. Los jóvenes escuchaban en silencio, pero con ojos atentos. Uno de ellos, el más joven, comentó: «Nunca pensé que limpiar el corral fuera cosa de Dios, pero con usted todo parece diferente». Marta sonrió y respondió: «Es que cuando hacemos con amor, hasta el trabajo más duro se convierte en adoración». Esa misma semana, un grupo de pequeños productores de la región pidió visitar la finca de Marta. Querían entender cómo había conseguido el contrato internacional y también escuchar sobre sus métodos de crianza. Marta los recibió con humildad. Abrió sus cuadernos de notas, mostró los espacios de descanso para los animales, explicó cómo evitaba el estrés en el manejo y, sobre todo, compartió sus principios. «Todo empieza con respeto», dijo. «Respeto por el animal, por la tierra, por el tiempo y por Dios». Algunos escuchaban con escepticismo, otros con sorpresa. Pero había allí algo que no todos sabían nombrar. Una autoridad serena. Un brillo tranquilo que no venía de diplomas, sino de un corazón rendido. Durante la visita, una señora del grupo se acercó y preguntó: «¿Usted siempre fue así? ¿Siempre creyó que cuidar a los animales podía ser algo de fe?» Marta miró a los ojos de aquella mujer, cansados, pero llenos de sed, y respondió con honestidad: «No, aprendí eso después de llorar mucho en el suelo de este corral, pidiendo a Dios que me enseñara a amar como Él ama. Y fue allí, en medio del lodo, que entendí. Amar es una decisión, no un sentimiento. Y cuando uno elige amar incluso a quien no puede devolverlo, Dios se revela». La visitante, con lágrimas en los ojos, solo dijo: «Gracias por recordarme que el Evangelio también huele a campo». El impacto de la vida de Marta comenzó a ir más allá de las cercas de la finca. Un pastor local, al escuchar su testimonio en una reunión de grupos pequeños, la invitó a dar una breve palabra en el culto del domingo. Marta dudó. Nunca se consideró predicadora, pero aceptó con el corazón humilde. El día señalado, subió al púlpito con las manos temblorosas y la mirada firme. Contó su historia sin adornos, hablando de las pérdidas, del duelo, de las madrugadas frías en que solo tenía a los animales como compañía, y de cómo allí, en el silencio, aprendió a escuchar la voz de Dios. «No soy teóloga», dijo, «pero soy testigo de que Dios habla incluso a través del mugido de una vaca, si uno escucha con el corazón». ¿Crees que Dios habla también en lo cotidiano? Suscríbete y comenta: «Dios aún habla», si estás sintiendo su presencia ahora mismo. El silencio que llenó la iglesia al final de su testimonio
fue roto por aplausos sinceros. No eran para ella, Marta lo sabía bien. Eran para la gloria de Dios que resplandecía en una historia sencilla, real y profundamente conmovedora. Después de ese culto, personas se acercaron para pedir oración, consejos, para decir que se sentían inspiradas a vivir su fe con más verdad. Y Marta, al regresar a casa, se acostó en su cama de colchón sencillo y corazón lleno. Lloró en voz baja, no de tristeza, sino de gratitud, porque ahora entendía que su misión no era solo cuidar una finca, sino ser respuesta de Dios. Incluso en el campo, incluso con bueyes, incluso en el silencio. Unas semanas después, Marta recibió una carta proveniente de otro país. Era del traductor que la había visitado meses atrás con el equipo internacional. La carta, escrita en español con trazos de quien aún aprendía el idioma, decía que, después de la conversación en el porche, había comenzado a leer el Evangelio de Juan. Confesaba que, por primera vez, sentía que Dios no era solo una idea distante, sino alguien que realmente se preocupaba por él. La carta terminaba con una frase sencilla: «Gracias por mostrarme a un Dios que ama en el campo y en el alma». Marta sostuvo esa carta contra su pecho y lloró otra vez, de una manera diferente. Un llanto que solo brota cuando se tiene la certeza de que valió la pena sembrar. Con el nuevo ciclo de exportaciones en marcha, la finca prosperaba como nunca. Pero, para Marta, la cosecha más grande no estaba en el dinero, ni en la fama local. Estaba en los pequeños cambios. En el 1900, el joven empleado que ahora oraba antes del almuerzo. En la vecina que empezó a tratar mejor a sus gallinas después de una conversación en el mercado. En el veterinario que comenzó a leer proverbios antes de sus visitas. Todo parecía demasiado pequeño para salir en las noticias, pero demasiado grande para ser ignorado por el cielo. Era como si cada acto de cuidado, cada gesto de compasión hacia los animales, se convirtiera en semilla de un reino que crecía donde menos se esperaba. Cierta madrugada, Marta fue despertada por un relincho inquieto. Al salir con la linterna, vio que una de las vacas estaba en un parto complicado. Sola, se arrodilló sobre la paja y comenzó el proceso que ya conocía bien. Pero esa vez algo era distinto. El ternero venía atravesado y la vaca gemía de dolor. Marta sintió el corazón apretado, pero mantuvo la calma. Con manos firmes y oraciones susurradas, guió el parto difícil hasta el final. Cuando el ternero finalmente salió, frágil y vivo, ella cayó, de rodillas allí mismo, cubierta de sudor y lágrimas. «Gracias, Señor, porque hasta aquí tú me has ayudado». Y en esa escena sencilla, Marta entendió una vez más que su vida era una extensión de la gracia, incluso cuando nadie estaba mirando. Al día siguiente, tomó una foto del ternero y la pegó en la pared de la cocina, junto a versículos y recordatorios de oración. Para quien la veía desde fuera, era solo una cría más. Pero para ella, era símbolo de algo mayor, de la fidelidad de un Dios que responde incluso las oraciones hechas en medio del corral. Ese día, escribió en su diario: «El justo cuida bien de sus animales, no porque esté de moda, ni por aplausos, sino porque conoce al Dios que también lo cuida a él». Y allí, entre el olor a tierra y estiércol, Marta vivía una fe encarnada, sin púlpito, sin micrófono, solo con amor, compasión y la certeza de que Dios ve todo, incluso lo que nace en el barro. ¿Crees que Dios ve lo que hacemos en secreto? Suscríbete y escribe: «Gracias, Señor,
si sabes que Él también ve tu esfuerzo diario? Cada año, más personas comenzaban a visitar la finca. No solo compradores o técnicos, sino familias, estudiantes, incluso jóvenes misioneros que venían a aprender de Marta. Ella comenzó a llamarlos cariñosamente aprendices de la bondad. Creó un pequeño espacio techado cerca del corral, donde compartía sus experiencias con sencillez. Allí contaba cómo la obediencia a un solo versículo, Proverbios 12:10, había transformado no solo su finca, sino su propósito de vida. Y, entre una explicación y otra sobre nutrición animal o cómo conducir el rebaño sin violencia, decía: no necesitan grandes recursos para vivir el Evangelio. Basta con un corazón dispuesto a amar, incluso cuando nadie está mirando. Fue en una de esas reuniones informales que una joven estudiante de veterinaria, emocionada por lo que escuchó, dijo: Doña Marta, yo pensaba que Dios solo se manifestaba en las iglesias, pero aquí sentí algo diferente, como si el cielo tuviera olor a campo. Marta sonrió y respondió: Hija, Dios hizo el jardín antes de hacer el templo. Él siempre estuvo entre los animales, los árboles, el viento. Somos nosotros los que a veces olvidamos. La frase corrió por el grupo como una brisa suave, trayendo lágrimas a los ojos de algunos. Y una vez más, en medio de la sencillez, la verdad se hizo viva. Porque el campo de Marta, con todo lo rústico que tenía, era tierra sagrada, cultivada con fe, regada con lágrimas y cosechada con gratitud. El tiempo pasó, los cabellos de Marta se volvieron más blancos y sus pasos más lentos. Pero la llama de su misión seguía encendida. Ya no podía hacer todas las tareas de la finca sola, pero sus ayudantes, ahora hombres de fe, habían aprendido de ella no solo el oficio, sino el espíritu detrás de él. Oraban juntos antes de comenzar la jornada, leían un versículo al iniciar el día y trataban a los animales con la misma reverencia que Marta les había enseñado. La finca, antes silenciosa e invisible, se había convertido en referencia ética, espiritual y comunitaria. Un pequeño pedazo de tierra que Dios usó para recordarle al mundo que la justicia empieza en los detalles, incluso en la forma en que se toca a un animal. Una tarde tranquila, sentada en su porche con una manta sobre las piernas, Marta miraba el pasto y agradecía en silencio. La brisa acariciaba su rostro y el sonido del ganado a lo lejos era como un coro sagrado. Cerró los ojos y recordó el comienzo de Piotr Schenk, todo. Los tiempos difíciles, el luto, el aislamiento, las oraciones solitarias. Sonrió, porque ahora sabía que nada había sido en vano. Su vida era un testimonio vivo de que Dios actúa donde hay entrega verdadera, y que incluso en las manos curtidas de una mujer del campo, el reino puede florecer. Porque como siempre creyó, el justo cuida bien de sus animales, no por deber, sino por amor. Y ese amor refleja el propio corazón de Dios. En una de sus últimas reuniones con jóvenes aprendices, Marta fue cuestionada por un chico tímido. ¿Usted nunca se cansó de hacer el bien, incluso cuando nadie la veía? Ella pensó unos segundos, miró al suelo de tierra apisonada, y entonces respondió con voz firme: «Claro que me cansé. Muchas veces lloré de cansancio, de duda, de soledad. Pero fue allí, en esos momentos, cuando más sentí a Dios cerca. El bien que uno hace en silencio es el que más resuena en el cielo». El grupo quedó en silencio, absorbiendo esas palabras como quien escucha algo eterno, y Marta, con sus botas sucias y manos marcadas por el sol, siguió enseñando.
no con teorías, sino con su vida. Cuando, años más tarde, Marta descansó en paz, su finca siguió viva, no solo con animales bien cuidados, sino con una herencia de fe que seguía inspirando. Su nombre se volvió referencia en la región, pero su legado estaba en cada semilla de compasión plantada, en cada oración hecha en el corral, en cada vida tocada por la forma en que ella sirvió. Porque Marta demostró, consciéndose cada gesto, que el justo realmente cuida bien de sus animales. Y más aún, que cuando elegimos amar incluso al más pequeño de los seres con el amor de Dios, construimos algo eterno. Una historia que sigue hablando, incluso después de que la voz se silencia. ¿También quieres hacer el bien en silencio? Suscríbete y comenta: aquí estoy, Señor, si deseas ser usado por Dios, incluso en lo pequeño.